y convexa, y una cara posterior que va a ser plana y que va a estar en contacto con, obviamente, la parte posterior de la puerta. Los riñones van a tener dos extremidades, una extremidad inferior, una extremidad superior. La extremidad superior va a conectar con estos órganos que tienen color acastañado, amarillo, que se llaman glándulas suprarrenales, que también vamos a estar hablando sobre ello. Y va a tener dos bordes, un borde lateral y un borde medial. El borde medial vamos a tener la llegada de las estructuras vasculares, que van a ser la principal arteria renal y la vena renal. Estos vasos sanguíneos, la arteria renal va a salir de rama de la aorta abdominal y la vena renal va a drenar hacia la vena cava inferior. En conjunto con la pelvis renal, ellos van a formar el ilion renal. Entonces, ¿dónde se encuentra el ilion renal? En el borde medial del riñón, tanto el lado derecho y el lado izquierdo. Bueno, aquí tenemos una zona que llamamos seno renal y que va a estar o hace parte del sistema ya excretor urinario. Bueno, entonces esas son las características principales. Los riñones de ellos van a tener una coloración rojo violáceo, pero ellos van a tener una pequeña capa que es la cápsula fibrosa, que le da una impresión más o menos de brillo a los riñones. Entonces eso es la cápsula fibrosa de los riñones. ¿Cuánto mide aproximadamente el riñón? Aproximadamente la altura tiene 10 a 12 centímetros, de ancho más o menos de 5 a 8 centímetros y de espesor va a tener de 3 a 5 centímetros. ¿Cuánto va a pesar? Aproximadamente 170 gramos cada riñón. Entramos a la configuración interna. Entonces la parte más externa lo llamamos corteza renal, que va a estar obviamente cubierta por la cápsula renal. Esto sería la cápsula renal. La cápsula renal tiene más o menos 2 milímetros de espesor y posterior a ello se hace un corte coronal en el riñón del lado derecho. Vamos a observar desde afuera hacia adentro la corteza renal. Después vamos a ver la médula renal. La corteza renal es la parte más periférica que tenemos y va a estar compuesto principalmente por los corpúsculos renales y los túbulos contorneados. ¿Qué son estos? Son estructuras que pertenecen a las nefronas. ¿Qué son las nefronas? Son las estructuras principales que hacen la filtración de la sangre. Y las nefronas van a tener varias partes. Una de las partes de las nefronas se llaman túbulos. Vamos a tener los túbulos proximales, los túbulos distales y los túbulos colectores. ¿Okay? Y posterior a ello tenemos las columnas renales. También está entre la corteza y la médula tenemos lo que llamamos columnas renales. Las columnas renales son formaciones que van a adentrarse al lado de cada pirámide que va a formar la médula renal. Esta columna renal recibe un nombre, se llama columna de Bertin. Y después tenemos la médula renal propiamente dicha. La médula renal está formada por varias estructuras que tienen un formato triangular, de hecho que tienen un formato piramidal, y ellos se llaman pirámides de Malpighi. Entre un pirámide y otro pirámide vamos a tener la presencia de la columna renal. Esa pirámide también va a tener una parte de lo que es la nefrona, principalmente las nefronas con su túbulo colector, que van a acabar desembocando la orina que viene siendo filtrado desde la corteza hacia la médula y va a drenar hacia lo que llamamos el seno renal. Entonces ahí vamos a tener el seno renal, la papila renal, que va a ser una área de transición entre el vértice de la pirámide y el inicio del cáliz menor. ¿Okay? Esta papila renal va a estar lleno de orificios, ¿okay? Y en conjunto van a formar lo que llamamos área cribosa.
La área cribosa es una área que está llena de orificios, son orificios por donde va a salir la orina que está siendo filtrada a partir de las nefronas. Y esa orina desemboca en estos cálices que nosotros llamamos cálices menores. ¿Okay? ¿Cuántas pirámides generalmente tiene los riñones? De 9 a 10 pirámides. ¿Y cuántos cálices menores van a tener? Obviamente de 9 a 10 cálices menores. Entonces la orina que está siendo filtrada va a acabar drenando en el cálice menor. Del cálice menor va a pasar a drenarse en el cálice mayor. Estos son los cálices mayores. Y del cáliz mayor va a ser drenado hacia la pelvis renal. De la pelvis renal va a iniciar después la uretra. De esa forma, donde inicia el sistema abdominal va a iniciar en la pelvis, o sea, en la papila, entre la papila y el inicio de los cálices menores. Básicamente en los cálices menores. Bueno, ahí tenemos entonces cálices menores que se insertan alrededor de cada papila renal y desembocan en los cálices mayores. Luego tenemos los cálices mayores, el número de 3 generalmente, debe haber más, un cálice mayor superior, medio e inferior. Y por último tenemos la pelvis renal que va a prácticamente conducir la orina formada hacia los uréteres. El cáliz, la pelvis renal tiene un formato de embudo, o sea, la orina va a pasar de aquí hacia acá y obviamente tenemos los uréteres que son conductos finos, alargados y tienen una estrechez que vamos a ver después cuando hablemos de uréteres. Nuevamente el mismo esquema, vemos aquí la corteza, ¿okay? Acá vemos una nefrona. Esto sería la parte más proximal hacia la corteza y eso sería la parte más distal hacia la médula. Entonces observen acá, esto sería una nefrona y esto serían sus partes. Túbulo contorneado proximal, túbulo contorneado distal, asa de Henle son partes de una nefrona. ¿Qué hace la nefrona? Ellos filtran la sangre, en gran parte ellos filtran el líquido, principalmente el agua, y una parte del agua es excretada hacia los cálices menores. Entonces, en promedio, ¿cuánto el adulto debe orinar? En promedio, el adulto, ¿cuánto? Un promedio estimado de 1 ml por kilo peso. De 1 a 2 ml por kilo peso por hora. Entonces se estima si una persona tiene 50 kilos, por lo mínimo tiene que orinar 50 ml por hora. Mínimo. 50 ml por hora multiplicado entre 4 horas. Por lo mínimo 2.400 ml. ¿O no? 1.200. Está muy mal, ¿verdad? 1.200. 1.200. Es una forma de estimar si el paciente está orinando bien o está orinando mal. Obviamente que hay patologías que el mayor, o sea, el volumen de orina debe depender de la patología. Por ejemplo, en personas con quemaduras, la orina tiene una estimativa también en pacientes quemados. ¿Ah? Balance hídrico. Sí, así. Muy bien. Pues, bueno, aquí entonces nuevamente la nefrona. Aparte de eso, ¿qué va a hacer el riñón? ¿Qué nosotros necesitamos para mantener la bomba de sodio y potasio? ¿Qué necesitamos? Sodio y potasio. Entonces esos son los dos electrolitos más importantes que tenemos entre el medio extra e intracelular. Entonces el sodio y el potasio son electrolitos muy importantes. El sodio y el potasio también, una parte de ellos son
excretados en la orina y otra parte son filtrados y absorbidos nuevamente. ¿Qué más proteínas puede drenar? El riñón puede drenar proteínas. Sí. ¿Sí o no? Sí. Adelante. ¿Sí o no? Sí. No. Las proteínas tienen un tamaño molecular muy grande, no pueden ser drenados a partir del riñón. Aminoácidos es otra cosa. Recuérdense eso. ¿Y la proteinuria, doctor, cómo? La proteinuria ya es un signo patológico. Signo no, en realidad es una prueba de laboratorio, se mide la orina 24 horas para ver la proteína. Entonces, si hay un grado elevado de proteína en la orina, quiere decir que hay un probable fallo renal. Eso se hace, se cuantifica en todos los pacientes con algún problema renal. Bueno, ¿qué más hace el riñón? Regular la presión. Regula la presión, ¿verdad? Porque libera renina, ¿verdad? ¿Qué más? El riñón participa en la fabricación de la sangre, libera eritropoyetina, así como le dije anteriormente. ¿Qué más hace también? Regula el pH sanguíneo, porque va a regular la filtración del bicarbonato. ¿Sí? El bicarbonato también es una constante importante para poder ver la acidez de la sangre. Pacientes con fallo renal pueden hacer dos problemas graves, que es la acidosis metabólica y la hiperpotasemia, causando fallos del paciente. Es importante reconocer la anatomía de los riñones. Muy bien. Anomalías de los riñones. ¿Qué podemos tener? Riñón único, riñón atrofiado, cuando uno de los riñones es más pequeño que otro. Riñón envergadura también. Los dos riñones se fusionan ahí sobre la columna vertebral. Y además de eso tenemos varias otras patologías que pueden alterar la arquitectura de los riñones. Ejemplo de ellos tenemos la poliquistosis renal, también puede alterar la hechosura de los riñones. Cáncer renal, obviamente, que también puede alterar la arquitectura. ¿Dónde está ubicado los riñones? Más o menos desde la 12ª costilla hacia la primera y la segunda vértebra lumbar. Ellos también están protegidos en la cara posterior por la 11ª y la 12ª costilla. Los riñones, ellos son órganos retroperitoneales. ¿Qué significa eso? Que tenemos el peritoneo parietal y ellos están atrás del peritoneo. Están ahí pegados a la columna. Tienen, el izquierdo es más alto, el derecho es más bajo por la presencia del riñón. Más o menos de 2 a 3 milímetros de altura va a tener una diferencia. Bueno, ¿cómo está fijado los riñones? Los riñones van a estar fijados por la fascia renal, que va a tener dos hojas, una hoja anterior que se llama fascia de Gerota, una hoja posterior que llamamos fascia de Zuckerman. Estas dos fascias se continúan hacia adelante y van a englobar a la arteria y a la vena renal, hacia la aorta y la vena cava inferior. Bueno, ahí tenemos entonces la fascia renal, la cápsula, esta sería la cápsula, y ahí tenemos la fascia prerenal o perirenal. Acá tenemos la gasa pararenal, fascia retrorenal o de Zuckerman, y acá la fascia anterior o de Gerota.
Relaciones posteriores, van a mirar que nosotros vamos a ver todas las relaciones. Vamos a ver que la parte central, los riñones van a estar relacionados con los vasos sanguíneos del abdomen, hacia arriba con el diafragma, del lado derecho obviamente con el hígado, del lado izquierdo con el bajo. Relaciones lumbares, la columna vertebral y también las costillas, esas son las relaciones más importantes. Hay ciertos triángulos que se forman también ahí en la zona entre los riñones y los músculos, principalmente los músculos de la espalda. Tenemos el cuadrilátero de Griffith y el triángulo de Pettit, que también son puntos en donde se van a formar triángulos. Bueno, ¿qué le dijimos? Vascularización, así como le había dicho, las arterias principales que irrigan a los riñones, ellos provienen de la aorta abdominal, que sería la arteria renal derecha y la arteria renal izquierda. La arteria renal derecha es más larga que la izquierda y me va a dar varias ramas. Van a ser las ramas segmentares, después las interlobales y por último las ramas que van a formar los arcos, que son las arterias arcuatas que irrigan más la corteza renal por sobre. El drenaje venoso va a estar dado por las venas segmentales que van a desembocar después hacia la vena cava inferior. Bueno, ahí tenemos las renales, ahí tenemos las interlobulares, las arqueadas, la vena arqueada, que van a drenar hacia las segmentales, que van a drenar hacia las interlobales para llegar hacia la vena renal, que va a acabar drenando la vena cava inferior. En relación a las venas, la vena renal del lado izquierdo es más larga que la derecha. Eso es un dato importante. Inervación, ahí tenemos los ganglios que van a provenir de los ganglios aórticos renales, y también por parte tenemos el plexo renal, y en menor rango ahí tenemos también el plexo celíaco, que participa también en la inervación de los riñones. Hasta ahí sería nuestra clase.